Hola queridos todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Mi nombre es Marilú y hoy estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página de Biblioteca Social, como ya lo hemos dicho en anteriores veces. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿tú cómo estás? Ya, mejor. ¿Mejor? Sí. Qué bien. Bueno, como ya saben, para quienes han seguido este podcast y para quienes recién se unen, lo que hacemos es hablar de un libro, analizamos el libro, comentamos, damos nuestras opiniones y al final recomendamos otro libro del cual hablaremos la próxima semana. El libro del cual hablaremos hoy es Fuente Ovejuna, que es la recomendación que dimos la semana pasada, y es del escritor Lope de Vega Carpio, que nació en Madrid un 25 de noviembre de 1562 y fallece un 27 de agosto de 1635. Y bueno, él fue un gran dramaturgo y le dio un giro a lo que es el teatro español. Digamos que se fue convirtiendo en masas y él tuvo mucho que ver en ello. Bueno, este libro, Fuente Ovejuna, como ya dijo Marilú, del cual hablaremos hoy, es un libro que se desarrolla en el pueblo de Fuente Ovejuna, que lleva el mismo nombre. No recuerdo si es un pueblo, un distrito, algo así. Una provincia, por así decirlo. Una provincia, por así decirlo, ¿no? Esta historia se centra en las personas que viven en este pueblo. Uno de los personajes principales que podemos ver es el comendador, Fernán Gómez de Guzmán, el cual cometía abusos con la población. Pero también vemos a otros personajes, como por ejemplo el alcalde, su hija, y también algunos pastores, labradores, los cuales viven en este pueblo también. Y bueno, la historia se centra en los abusos que cometía el comendador y la sublevación que hay por parte del pueblo. Entonces, creo que con eso es suficiente para no hacer mucho spoiler. Como ya saben, nosotros, nuestra crítica, que es lo que viene, hablamos con spoilers. Es correcto. Bueno, pues empezaremos hablando de los personajes secundarios y el primero que quiero nombrar es a Jacinta, ya que este es uno de los personajes secundarios, pero de misma manera es como importante. ¿Tú qué opinas? Es importante en la medida en que se ve que también iba a ser abusada por el comendador. Es correcto. De hecho, no recuerdo bien si fue abusado o no, pero este personaje, lo que da a entender, es parte del grupo de personas que sufren los abusos del comendador, ¿no? Sí. Entonces, sí, esa es más o menos su función, ¿no? Más que tener cierta relevancia, es una función como tal. Sí, y bueno, yo lo que veo en ella es, como lo digo, o sea, a pesar de que es un personaje secundario, es un personaje que tiene cierta importancia en la obra, ya que demuestra los abusos y los maltratos por parte del comendador. Después viene Mengo. Este personaje, si bien es cierto, es un personaje que no tiene mucha presencia. Uh-huh. Digamos que la presencia que tiene es relevante. A pesar de que no tiene, como digo, una presencia continua y extendida, por así decirlo, la importancia y las palabras que dice son importantes. Sí, obviamente. O sea, yo creo que su papel en sí, a pesar de como es secundario, es como muy, muy relevante dentro de la obra. Uh-huh. Por lo mismo que dices, o sea, aparte de sus comentarios chuscos, de sus bromas, de ser un poquito el bufón, claro, por así decirlo, digo, también lleva cierta importancia porque también lo mismo, o sea, aguanta los maltratos del comendador y sobre todo por querer defender a Jacinta. Claro, ese es otro detalle que tú mencionas, y es que este personaje da comentarios graciosos de vez en cuando, ¿no? Y es parte de la dinámica de este libro, porque al darnos cuenta de toda la tensión que se vive, Lope de Vega mete un personaje para liberar un poco esa tensión. Sí, obviamente. Pero es la naturaleza del libro, ¿no? Sí, y bueno, Pascuala. Oh, Dios, Pascuala. Pascuala es un personaje muy fuerte, sí, con mucha sed de venganza, de violencia. Pobre, porque la ha sufrido y le preguntan por el amor y dice, yo no creo en el amor. O sea, el amor es como muy independiente de lo que yo sienta o de lo que yo crea ahorita, ¿no? O sea, yo lo que no quiero en mi vida es amor. Claro. Es venganza, es hacerle pagar a quien abusó de mí, ¿no? Claro, porque el comendador y bueno, en general todas las personas que estaban con él
cometían estos abusos y una de estas víctimas era Pascuala justamente. Ajá. Y como tú lo mencionas, esa sed de venganza que nace a partir de ella, ¿no? Y probablemente este desapego del amor que tiene. Uh-huh. Entonces sí. Ahora, el siguiente personaje secundario es el juez, el cual llega a la provincia de Fuente Ovejuna para investigar la muerte. Interesante, pobre. Creo que a mí me hubieran sacado de mis casillas, yo no sé qué les hubiera hecho. Es probable, sin embargo, como representante de la corona, pues debería mantener cierto, ¿cómo decirlo? Cierta tranquilidad o cierta conmesura para poder interrogar a todos, ¿no? No, y aparte también ser como un tanto neutral, ¿no? A pesar de que Claro. para investigar una muerte, no puedes dejarte llevar por tus emociones, ¿no? Claro, pero vamos a que, como te digo, este juez venía por parte de la corona. Uh-huh. Entonces, en cierta forma creo que tenía que también abusar un poco de su poder para poder llegar Obviamente. a los culpables de la muerte. Sí, pero bueno. Y Esteban, el alcalde. El alcalde, el cual es papá de Laurencia. De Laurencia. Siento que como padre fracasa. Uh-huh. No sé cómo tú lo veas, porque digamos que el comendador quiere abusar de su hija y no lo frena, ¿no? Bueno, más que como padre, creo que en ese aspecto, mejor dicho, en esa parte del libro, se le ve un poco cobarde. Y creo que yo diría muy cobarde. Demasiado, ¿no? Pero si te das cuenta, en otros aspectos con la población y en cierta forma con su autoridad, se ve un poco más enérgico. Más rígido, sí. Entonces es un contraste que por momentos no he llegado a entenderlo. Porque teniendo el poder, abusa con otros. Bueno, no abusa, sino que se impone, mejor dicho. Pero con el comendador no hace nada para evitar que se lleve a su hija. Pero, ¿sabes? Era una de las cosas que pasaban en esa época. O sea, estamos hablando de los años 1500, 1600. Y aún así, digamos que la gente era así con los de alto rango. Y digo, hasta la actualidad lo vemos. Claro, ¿no? pero como tú mencionas la parte de la familia y la parte de tener esa responsabilidad de padre, no vemos que ejerza mucho. Sí, no, la verdad es que como padre sí falla demasiado. Digo, si yo tuviera un hijo, una hija, pues bueno, o sea, lo defiendo a capa y espada. Y más si lo quieren abusar de una manera sexual, ¿no? Claro. O sea, no lo aceptaría. No, obviamente no. No sé qué le pasaría a la persona que intente hacerle algo a mis hijos, o sea, si es que algún día llego a tenerlos. Pero sí es como coraje, ¿no? O sea, uh-huh. No sé, bueno, yo me hubiera enardecido y cuando fue el comendador a quejarse amargamente, digamos que en vez de que se pusiera en una postura de, ¿sabes qué? A mi hija la respetas y si quieres verla, vienes a su casa a verla. Uh-huh. No la ves en la calle, no la ves en otro lugar. La ves aquí con chaperona, conmigo, con quien esté, pero la ves aquí. Y no, o sea, ni le dice nada, realmente no le dice nada. Y tampoco habla con su hija porque la conoce. Bueno, sí. Pero, sí es como no imponer su autoridad de padre, de ella. Mi hija la respetas. Claro. Eso fue lo que también me molestó, no sé. Sí, como te digo, es un punto válido y sobre todo por este contraste que tiene, ¿no? Con otras personas y con el comendador. Uh-huh. Ahora, entrando a los personajes principales, vamos a mencionar a Fernán Gómez de Guzmán, el comendador. El comendador. ¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Qué pasa? Se te pegó, ¿verdad? Un poco. Pero eres mexicana. Desgraciadamente. Por mí que se la lleven a la Conchinchilla o a donde quieran, pero que no se quede en México. El comendador. Para mí es un personaje que sí retrata a la aristocracia de aquella época porque en sí abusa de su poder para su beneficio, pero también es un cobarde. Sí, lo es. Es un cobarde, o sea, su forma de actuar de mientras tengo el poder me envalentono y hago lo que se me dé la gana, pero ya a la hora de la verdad de enfrentarse a sus pecados, por así decirlo, claro, a sus errores, frente, ¿no? hacer frente a lo que ha hecho, sus acciones, es
Un cobarde. Sí, es un cobarde. Empezamos primero con que este personaje es el antagonista principal. Y sus actitudes, sí, como tú dices, en cierta forma representan a la aristocracia, a pesar de que no podemos generalizar, no podemos decir que todos actúan así, pero sí, en cierta forma se representa eso, sobre todo por el poder que tiene, ¿no? Y sobre el cargo que tiene. Sí, pero, por ejemplo, muchas veces, entre más rango tengas, o más poder tengas, muchas veces utilizas ese poder para abusar. Claro. Y muchos lo hacen, o sea, no quiero generalizar, que todos, no, pero muchos sí. Sí, muchos sí caen en eso. Es lo que demuestra aquí Lope de Vega en esta obra, un abuso de la aristocracia. Uh-huh. Y bueno, lo vemos en este personaje pintadito con traje y todo, ¿no? O sea, bien claro, hecho. Y sobre todo también lo patán que es. Sí. Porque él buscaba tener relaciones con varias chicas de Fuenteovejuna. Y si no aceptaban, pues abusaba de ellas, como ya dijimos, con su autoridad, con la autoridad que tiene, ¿no? Pero no solamente esto, también las personas a su alrededor, los soldados que estaban con él. Algo interesante es cómo Laurencia le pone el freno, le pone un alto, pero él se siente despreciado y trata de, en varias ocasiones, de abusar de ella. Uh-huh. Entonces sí, podemos ver este nivel de patanería que tiene. Sí. De la siguiente que vamos a hablar es de Laurencia, que también es un personaje principal y bueno, para la época realmente no sé si había mujeres con ese tinte, con ese tono y con esa fuerza, ¿no? Bueno, porque sí. demuestra una mujer, ¿cómo te diré? Muy envalentonada, con mucho carácter. Sí. Y valiente. Voy a decir valiente. Ok, una mujer valiente. Una mujer valiente, una mujer que hace valer sus derechos, que se hace valer como mujer y que quiere hacerse respetar, ¿no? Claro, una mujer enérgica. Enérgica, sí, con mucho carácter, demasiado carácter. Y no dudo que las haya en aquella época, pero también la misma posición las mismas personas, la misma sociedad, muchas veces te sobaja, ¿no? Te frena a veces, y como tú dices, te sobaja. Y sobre todo, como ya vamos diciendo varias veces en el podcast, el contexto histórico. Exacto. Entonces vemos todavía una sociedad clasista, machista. Racista. También. Entonces ver a esta mujer dentro de este contexto, pues sí te sorprende un poco, ¿no? Sí, de hecho, quería buscar la obra en YouTube para ver más o menos si veía algo de los personajes, de cómo son interpretados, pero ya no me dio tiempo, entonces bueno. De hecho, sí está en YouTube, sí he visto varias interpretaciones que hay en YouTube. No las he visto todas, pero he visto una que otra y que sí me llama mucho la atención. Pero, como te digo, pues, el contexto histórico, ¿no? Sí, pero también me hubiera gustado ver algo de la época. Eso hubiera estado interesante. ¿Sí? Pero bueno, o sea, obviamente, pues ahorita no vamos a encontrar en YouTube algo de la época. De hecho, en ningún lado, ¿no? A lo mucho encontraremos retratos, pero no fotografías, porque todavía no existía. Pero sí, o sea, me hubiera gustado ver eso, ¿no? Esa representación de esa mujer tan valiente, tan enérgica, tan fuerte, tan dueña de sí misma. Bueno, mis respetos para este personaje, me encantó. Ahora, al inicio del libro, si bien es cierto, demuestra su carácter, digamos que el clímax donde explota ese carácter es después de que la secuestran, después de que se escapa y llega al pueblo y dice, ustedes cobardes no quieren hacer nada en contra del comendador. Entonces ahí vemos cómo explota ese carácter, llega, por decirlo así, llega a su máximo nivel. Sí, de hecho es la que junta a todas las mujeres que han sido abusadas por el comendador y dice, es la hora de hablar y vamos a matarlo, ¿no? Entonces, bueno, esas agallas, no sé, me encantó. Sí, es una muy buena parte. Disfruté mucho este personaje, disfruté muchísimo este personaje, me gustó mucho. Y por último, Frondoso. Personaje interesante. Sí. Mira, no creo que Frondoso sea un personaje cobarde. No lo veo como cobarde, pero digamos que está en desventaja al momento de defender a Laurencia, la cual es su novia. Sí. Está en mucha desventaja, sobre todo porque, como ya dijimos, el comendador tiene
a sus hombres, ¿no? Uh-huh. Y él es una persona sola, a excepción de sus dos amigos. Uh-huh. Pero ¿quién más? Mira, en ese momento, cuando agarra la ballesta, Uh-huh. están a solas. Claro, sí, pero ¿cómo te digo? No iba a matar al comendador porque se iba a meter en un gran problema. Pero por lo menos un golpe sí le meto. Perdón. Bueno, sí, eso sí. Yo estoy Sí, de acuerdo en eso. sí, o sea, por lo menos. Al menos le ¿no? hubiera dado un golpe. ¿Por qué? Porque se lo merecía. Obviamente. Por abusador y por Cusco y por Ojo Alegre. Bueno, ok. Bueno, sí, o sea, de todas maneras, cualquiera de esas características, ¿no? Sí, el comendador se merecía por lo menos un golpe, pero como te digo, en ese momento, en el momento del bosque y que él tiene la ballesta, Frondoso, entiendo que no haya disparado contra el comendador, porque se iba a meter en un problema muy grande. Y peor aún, que los hombres del comendador hubieran podido ir en contra de Laurencia. Sí. Entonces iba a ser peor. Sí, o sea, esa parte lo entiendo y digamos que actuó con razón. Uh-huh. Pero un golpe sí se merecía. Sí, se lo merecía. Y no obviamente. lo hizo, eso fue lo que no me gustó. Y bueno, otra se deja encarcelar el día de su boda. Pero no le queda de otra parte, venía... Claro, como te digo, es la con desventaja. un ejército. O sea, tiene demasiada desventaja. Uh-huh. Pero bueno, aún así va con el fin de decir, bueno, voy a recibir mi castigo y regreso con mi esposa. Pero exacto. Es que la época era demasiado cruel. Sí, por lo mismo, primero el contexto histórico, ¿no? Como uh-huh. dijimos, este machismo aún latente y sobre todo por lo que se vivía en ese tiempo, la época de la guerra, que ya llegaremos a eso. Pero sí, las personas que estaban en el ejército, en algún cargo militar, se mantenían como que con cierto rango, mejor dicho, se creían sobre cierto estatus más alto que las personas comunes, ¿no? Y entonces cometían estos abusos. Sí, o sea, como te digo, o sea, la época demasiado cruel y había demasiado abuso, ¿no? Entonces sí, las circunstancias tal vez no lo pueden ayudar al pobre. No digo que sea cobarde, no lo tacho como cobarde. Lo mencionaba porque he escuchado algunos comentarios, he visto algunos comentarios que lo tachan de cobarde y no creo así, la verdad. No, yo tampoco creo que sea cobarde, la verdad es que no, porque pues al final de cuentas lo enfrentó. Uh-huh. Y dijo, me voy a vengar, o sea, todavía, el muy patán. Sí. Dijo que se iba a vengar y es interesante ver esa parte, ¿no? Porque dices, ¿por qué te vas a vengar de algo así, no? Claro, sobre todo porque como ya dijimos, se lo tenía merecido. O sea, qué poca vergüenza, o sea, no tenía vergüenza el hombre, no tenía honor, o no sé, realmente abusa demasiado de su poder. Sí. Y es un abuso desmedido, o sea, no tiene como un freno el tipo para decir, no, me detengo o me freno o me mesuro, ¿no? Sino al contrario, iba con todo, ¿no? Bueno, dejando ya a un lado los personajes, vamos a entrar a los recursos literarios. Primero, como ya te habrás dado cuenta, como se habrán dado cuenta quienes leyeron y quienes no, este libro, es una obra teatral. Obvio. Lope de Vega incursionó en varios aspectos de la literatura, uh-huh. Obras teatrales, también tiene lírica, poemas, todo eso, entonces novela. Sí, tiene un catálogo de escritos muy amplio. Ahora, esta obra teatral se basa en los 3 principios de la narrativa, la cual son el planteamiento, el nudo y el desenlace. Lo cual muchos también, contrastando un poco, se dice el inicio, desarrollo y final. Uh-huh. Que no es exactamente lo mismo, pero más o menos la idea está ahí. Sí. Entonces son estos 3 actos principales, ¿no? También vemos que la narración es en prosa. Uh-huh. Y es una narración que está hecha en base a ese castellano antiguo. Sí. Entonces para muchos es un poco complicado leerlo. Pero es que depende. Sí, obviamente, por ejemplo, tenemos el caso de que en ese castellano antiguo la J era reemplazada por X. Uh-huh. Entonces, a veces sí te confunde. Sí, pero sí, tal vez la primera vez que lo leí fue como demasiado para mí, por el mismo lenguaje. Claro, a medida que vas avanzando en la lectura, vas comprendiendo un poco más, entonces sí. Sí. Ahora, también algo interesante es que dentro de esta obra teatral, Lope de Vega usa muchas figuras literarias. Uh-huh. Creo que he identificado alrededor de 7.
Más o menos. Más o menos. Pero tal vez alguien identifica más, no sé, por ahí tal vez se me escapó algunas, ¿no? Pero primero quiero hablar de la metáfora, que como ya saben, o bueno, para quienes no sepan también, la metáfora es describir un concepto en base a otro concepto. Otro concepto. Bueno, un ejemplo muy interesante que podría plantearlo ahorita es, por ejemplo, si le dices a alguien que te gusta, le dices, sus ojos brillan como la luna. Ah, bueno, sí. Una metáfora muy interesante. Ahora también quiero mencionar el hiperbatón. Es un recurso muy interesante porque es usar las palabras o una oración, cambiar el orden lógico de las palabras. Uno de los personajes más conocidos en la cultura pop es Yoda, de Star Wars, que habla en base a este recurso literario del hiperbatón. Es muy interesante su forma de hablar. Sí, pero como ya dije, si quieren tener a un referente del hiperbatón, es Yoda. Sí. Vi un meme que decía, si el hiperbatón aprender quieres, hablar como yo debes. ¿Qué tal es la cara de Yoda? Entonces sí, es interesante este recurso literario, porque digamos que entiendes lo que quiere dar a entender, pero, bueno, valga la redundancia, pero es algo diferente el orden, ¿no? Obviamente a lo que estamos acostumbrados. Ajá, que bueno, este es en el caso del español, porque en otros lenguajes, como puede ser el inglés, pues también tienen cierto orden, ¿no? Uh-huh. Y también el hiperbatón cambia ese orden, uh-huh, lo cual no necesariamente sería igual a cómo se podría usar en el español. Sí, de hecho, creo que es raro que usen ese recurso literario en estos tiempos. Sí. Es muy raro que lo usen. De hecho, ver a Yoda es como extraño porque no estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, fue a finales de los 70s que salió Star Wars. ¿Has visto otro personaje parecido a Yoda? Bueno, no, por eso digo que es el máximo referente, sí, creo yo. Es el máximo referente, ¿por qué no? No recuerdo otro más. Y es interesante. De hecho, yo no lo vi en la escuela. O no me acuerdo haberlo visto. Este recurso. Bueno, es que son varios recursos, no creo que en alguna escuela enseñen todos los recursos, al menos que sean quienes estudien literatura como tal. No sé literatura como tal. Por eso, a eso voy. Entonces, quienes han estudiado literatura como tal, supongo que sí identifican más recursos incluso, ¿no? Pero creo que para no quedarnos cortos de tiempo vamos a rescatar solamente 3. Y hasta donde voy, al tercer recurso literario, el cual es el polisíndeton. Aunque algunos le dicen polisíndeton, bueno, no sé. Pero según yo tengo entendido, lleva tilde o la acentuación en la segunda I, lo cual nos da polisíndeton. Este recurso literario se basa en repetir las conjunciones. Muchas veces se repiten de manera innecesaria. Lo que hace este recurso es darle cierta musicalidad a los versos y también a veces dejar en claro algo, como que reafirmar algo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí un verso de Francisco de Quevedo, el cual quiero citar, que hace uso de esta figura literaria. Soy un fue, y un será, y un es cansado, en el hoy y mañana y ayer junto, pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones de difunto. Entonces, por ejemplo, en este verso vemos que se usa mucho la I. Uh-huh. No solamente se puede usar la I, se puede usar otro tipo de conjunción. Entonces, básicamente, estas son las figuras retóricas que queremos destacar, porque uh-huh, como ya dijimos, probablemente alguien encuentre algunas otras, y también lo puede comentar en la página de Biblioteca Social. Ya saben que estamos ahí. Uh-huh. Ahora, antes de entrar a los temas, quisiera hablar un poco del contexto histórico en el cual se desarrolla este libro. Como ya sabemos un poco, se desarrolla durante la Guerra de Sucesión Castellana, en el cual entra en conflicto las coronas de España y Portugal por el territorio de Castilla. Ah, es correcto. Entonces, como ya lo mencionaste, algunos personajes tenían esta agresividad, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, creo que es más relacionado a este contexto de la guerra. Ya la vivían en guerra. Bueno, sí. Era una tras otra. Yo no sé cómo no se cansaban. Pero bueno, como ya les hemos repetido en varios capítulos anteriores, deben ver un poco el contexto histórico. Uh-huh. Deben ver la sociedad.
la sociedad que estaba en ese momento, ¿no? Ahora vamos a entrar a los temas principales, o bueno, a los temas de este libro. Primero hablemos del honor. El honor. Pues pocos en este libro demuestran honor. Lo demuestra Laurencia, su novio. Frondoso. Un poco, bueno, no, esta Pascuala también demuestra ese honor. Uh-huh. Y Mengo. También. Mengo. Pero realmente, digamos que sí es como, ¿cómo decirlo? Es uno de los temas más fuertes que se trata en esta obra, porque sí es por lo que luchan, por el honor. Claro. Algo interesante, perdón que te corte, es que de acuerdo a la época, lo más preciado que podía tener una persona era eso. Era su honor. Sí, la palabra. Sí, la misma. Podías no tener cualquier posesión material, pero si dabas tu palabra, era tu honor. Sí. Y no podías fallar a eso. Sí. Sí, el honor era como muy interesante, muy importante en la época. De hecho, creo que todavía en la época de mis abuelitos la palabra valía, el honor valía, ¿no? Uh-huh. Ahorita pues ya, ¿en quién crees? Sí, nadie. Entonces, bueno, en aquel entonces era eso, pero aquí digamos que es defender ese honor, es defender sus ideales y su libertad sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces está muy bien realizado con respecto a lo que es el honor. Algo interesante es que el comendador Fernández Gómez, como ya dijimos, trataba de sobajar a las personas y les decía que no tienen honor. Entonces vemos esta manipulación que él tiene para decirle a las personas en cierta forma que no tenían nada, que no valían nada. Sí, es como muy grotesco esa parte, ¿no? Sí, sobre todo porque como ya dijimos, el honor era lo más preciado que podían tener. Entonces decirle a alguien que no tiene honor, pues era tratar de rebajarlo. Sí, obviamente, y abusar y manipular y demás, ¿no? Uh-huh. Estoy de acuerdo. También está lo que es la monarquía. Ok, la monarquía. Algo interesante sobre este libro es que Lope de Vega ensalzaba mucho a la monarquía, a los reyes católicos. Demasiado, es como un tanto lambiscón en ese aspecto. Es un poco lambiscón, la verdad. Hay que ser sinceros. Y es que tenía, ¿cómo decirlo? Tenía cierta admiración por él, pero al mismo tiempo, mediante sus obras, trataba de convencer a los que lo veían o a quienes veían que los reyes católicos eran lo mejor que podía haberle pasado al reino de Castilla. Sí. Ahora, yo en esta guerra no creo que tenga un bando, pero creo que sí se me hace un poco manipulador por parte de él y de cualquier otra persona que haya expuesto su posición, ¿no? Digo, muchas veces tienes una posición ideológica, política o lo que tú quieras, pero no necesariamente tienes que plasmarla en tus libros o en tus obras. No tienes que intentar de convencer a los demás de algo que no creen, ¿no? Exacto. Sobre todo tratándose de política. Entonces, digo, sabes que Lope de Vega no es mi favorito, ni me cae bien. Y bueno, es esto que hable tanto así, que ensalce la monarquía, sí se me hace como muy lambiscón de su parte. Y bueno, no es algo que me haya agradado, ¿no? Más que conoces la historia, entonces... Bueno, es sí. Como, digo, las guerras no son buenas de cierta manera, aunque dicen que es un buen negocio, pero... ¿Como negocio, sí? Sí, como negocio sí, pero en este caso estaban peleando realmente el territorio. Uh-huh. Y bueno, si vemos el mapa, verás el tamaño de lo que es España y de lo que es Portugal. O sea, realmente se nota que quien ganó fue España. Y sí, porque se queda con Castilla, ¿no? Y tan es así que ponen las puertas de la ciudad ya para terminar con estas guerras y la conocida Puerta de Alcalá. Claro, muy buen dato. Pero al margen de eso, a mí me gusta Lope de Vega. Te lo respeto, lo sabes. Yo simple y sencillamente no lo paso. Tiene un buen trabajo, sí lo voy a decir, tiene un buen trabajo. No me gusta, tampoco me gusta su trabajo. O sea, sí es bueno, pero a mí, en lo personal, no me gusta. Siento que pudo haber dado mucho más y que pudo ser menos egoísta. Entonces, bueno,
esa es mi opinión y tú tienes la tuya y está bien. Ya dejando eso a un lado, vamos a pasar al siguiente tema, que es el abuso de poder. El abuso de poder, bueno, aquí se nota en esta obra demasiado. De hecho, yo creo que la obra trata más de esto que de otra cosa en sí, porque sí, realmente lo que retratan es el abuso del comendador, ¿no? Claro. Por la posición y por todo. Realmente el abuso de poder está a su máxima expresión. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí. Es algo que se ha ido viendo también hasta ahora, que como ya dijimos, a pesar de que podamos ver en este contexto histórico, también es algo que vemos actualmente, que cualquier persona que llega a un estatus, no sé, dentro de la sociedad, económicamente, políticamente, o en este caso, por ejemplo, militarmente, pues comete abusos muchas veces. Sí. Y obviamente no es algo en lo que estemos a favor, sino que rescatamos esto porque se da a entender mucho en el libro. Sí, bastante. Y es interesante verlo, ¿no? Que como lo he dicho, como humanidad, a pesar de los años, a pesar de todo lo que hemos pasado, no aprendemos y seguimos cometiendo los mismos errores. Porque yo no le veo una virtud a esto, no, sino todo lo contrario, es un error y es algo que deberíamos de corregir como humanidad. Porque ¿cuántos años y seguimos haciendo las mismas cosas? Sí. ¿Y cómo vamos a avanzar, no? ¿Cómo vamos a evolucionar? Entonces, realmente muchas veces, y lo he comentado con muchos amigos, que en vez de verse una evolución positiva, se ve una devolución, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que es un tema muy importante que hasta la fecha se ve, lo vivimos todos los días, de cierta manera, y deberíamos de ponerle un alto, ¿no? Sí. Ahora, como último tema, quiero mencionar la unión y el poder colectivo. Es un tema muy, ¿cómo decirlo? Es bonito porque es ver cómo las personas se unen para un bien común, ¿no? Claro. Y es demostrar que tienen más poder los que son muchos a uno solo. Claro. En este libro lo que hace la población es cometer un asesinato, pero en cierta forma sí es para un bien, porque frenan el abuso. Exacto. Se unen para un bien común. Y sí, a lo mejor lo matan, bien merecido se lo tiene, la verdad, o sea, ¿Sí? era un violador. Sí. Y en cualquier época eso está mal visto. O sea, perdón, pero por muy machos que hayan sido, es un violador y eso no se le perdona a nadie. Entonces sí, no. Qué bueno que lo mataron. Eso le aplaudo a Lope de Vega. Pero sí, o sea, realmente el unirse para un bien común, para un fin común, está bien. Sí. Está bien. Y sobre todo para hacer el bien. Para hacer el bien. No sé si has visto mucho en Facebook que dice que si el pueblo se une, se acaba la corrupción, se acaba los malos gobernantes. Y eso es verdad. Porque ellos son unos cuantos. Y a lo mejor sí, tienen, ¿cómo decirlo? Fusiles. Pero también existen piedras. Claro, también. Exacto. Entonces, la unión, ahora sí como frase trillada, hace la fuerza. Y es lo que nos muestran aquí, ¿no? Que se unen por un bien común y fueron una fuerza para salvar a su provincia de un abusador y de un violador. Entonces, bueno, es un tema bastante interesante y al cual le podríamos sacar bastante jugo. Claro, el detalle con este tema es que, mira, muchas veces se saca a la persona que comete abusos y se mete a otra persona. Uh-huh. Pero no necesariamente significa que la persona nueva no va a cometer estos abusos. Bueno, pero ya tiene como esa referencia de si te portas mal, te vuelan la cabeza, ¿no? Si es como... Claro, es como tomar... Como un ejemplo. Como una advertencia. Claro, como una advertencia. Sí, mejor, o sea, sí. Ya lo hicieron una vez. No van a dudar en hacerlo una segunda o una tercera o las que haga falta. Entonces, es como una advertencia de cuidado con lo que vayas a hacer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te puede pasar esto, ¿no? Claro. Y lo mínimo es la muerte, de cierta manera. Claro, entiendo esa parte, pero, por ejemplo, voy a poner el caso de... Cuando yo era niño vi en las noticias de que, bueno, en Perú, que habían asesinado a un alcalde. La población se reunió y fue y asesinó a un alcalde.
pero fue porque obviamente ese alcalde no estaba haciendo su trabajo, no estaba haciendo sus funciones, se gastaba el dinero, cometía abusos, todo eso, ¿no? Entonces la gente, pues sí, harta de esto, fue y asesinó al alcalde. Uh-huh. Sin embargo, luego llegó otro alcalde y pasaron muchas cosas irregulares también, pero la gente no se volvió a unir para hacer eso. Y no digo que deberían, pero no veo esa misma actitud. ¿Cómo te no unirse para matar al alcalde, pero sí para poner un alto, ¿no? Un hasta aquí, Claro. no basta? Y pues dar a demostrar su poder. Fíjate que ahora que lo mencionas, en México hicieron una película como por finales de los 90, principios de los 2000, que se llama La Ley de Herodes. Y justamente mataban a los alcaldes, o sea, no a uno, mataron como a 2 o 3, no sé cuántos. Vaya. Pero sí, es una película, es muy interesante. Y bueno, habla de lo que era la política en México fuera de la ciudad, ¿no? O sea, lo que son las provincias ya lejanas, los pueblitos. Claro. Habla sobre eso. Pero sí, o sea, realmente si el pueblo se une, tiene la fuerza. Si las personas se unen, tienen la fuerza. Una de las cosas es de que a varios amigos se los comenté porque se estaban quejando de que, pues, en el municipio donde yo vivo, había ciertas irregularidades. Entonces les dije, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer una comitiva y vamos a pedir que nos den una explicación, sobre todo el diputado federal, ¿no? Y me dijeron, ay, no, es que no nos van a atender. Bueno, si no nos atienden un día, nos atienden al siguiente, ¿no? Pero nos tienen que atender en algún momento. Claro. Y si a lo mejor hoy no pueden ir unos, tal vez mañana sí puedan. Entonces, a lo mejor no siempre van a ser los mismos en una comitiva, pero podemos ir cambiando, ¿no? Uh-huh. Pero ejercer esa presión de dame cuentas, ¿qué estás haciendo por mí? Claro. Sí, entiendo esa parte. Nadie quiso hacerlo y entonces ya después me decían algo y yo, ¿y te quejas? O sea, ya no te quejes. Te di una solución y me mandaste al diablo. Entonces me dijiste que no tenías tiempo, que no podías, que no te iban a atender y me pusiste 1000 peros. Entonces, si no vas a hacer nada, mejor no hables. Claro, ahora que lo mencionas, es el contraste de este tema, que muchas veces la gente no entiende el poder que tiene. Uh-huh. No entiende el poder que tiene de su opinión, su voto, su voz. Sí. Entonces, al no entender qué poder tienen, pues dejan que estas autoridades cometan esos abusos. Sí, y es lo malo, ¿cómo te diré? No debemos de dejarnos, ¿no? No, obviamente. No debemos de dejarnos. Creo que debemos de exigir uh-huh. que nos traten como debemos ser tratados, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Uh-huh. Todos somos personas. ¿Y por qué vamos a estar a expensas de los abusos? O sea, no se vale. No. Y bueno, como tú lo dijiste también, muchas veces las personas no ven este poder, no hacen nada y se quejan después cuando ya se están cometiendo estos abusos. Si no quieres hacer nada, si no quieres realmente poner un poco de tu parte para que las cosas mejoren, entonces mejor no digas nada. Uh-huh. Muchos se quejan de las marchas. Aquí en México hay muchas marchas. Bueno, en muchos países. En muchos países. Aquí se quejan demasiado, que el tráfico, que la gente, que el sol, que el tiempo, que una y mil cosas ponen contra las marchas y que no deberían de ser las marchas. Y todos tenemos el derecho de expresarnos. Si se hay que marchar, pues que marchen, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no tengo nada en contra de las marchas. Me he visto en la necesidad de quedarme parada en el tráfico 2 horas. ¿Por qué? Porque hay marcha, pero están haciendo algo. Claro. Entonces, pues bueno, que hagan lo que tengan que hacer para mejorar sus condiciones de vida. Uh-huh. Hay veces que aquí en el municipio donde yo vivo, de repente los que hacen las marchas o los plantones, por así decirlo, son los de la basura y los policías, porque no les pagan. Y muchos dicen, ay, es que no se vale, ¿por qué? Están protestando, porque no les pagan. Claro. O sea, a lo mejor los policías no son los mejores del mundo, pero tienen el derecho de protestar porque no les están pagando. Exacto. Tienen familia, tienen necesidades. ¿Y por qué no apoyarlos para que les paguen? Bueno, eso sí. Entonces, pues no sé, yo siento que el poder, o más bien la unión de un pueblo, es muy valiosa.
Claro, muchas veces también influye, como tú estás mencionando, el tema económico, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, tú lo mencionas que no se paga y cosas así. Entonces sí, realmente el pueblo tiene un gran poder. Y eso es algo que debemos dar a conocer, que las personas no deberíamos tener miedo de los políticos o de otras personas que tienen altos cargos, sino que ellos vean que realmente nosotros también tenemos un poder. Es que están para servirnos. Sí, pero muchas veces no es así. De hecho, no es así. Pero bueno, deberían de tomar ese ejemplo, ¿no? Claro. De ser honestos. Una de las cosas que realmente creo es, si todos ponemos nuestro granito de arena para mejorar, Latinoamérica sería una cosa completamente diferente. Sí, es muy probable. No nada más mi país, yo creo que todos. Realmente, si se luchara contra la corrupción, si cada quien hiciera su parte correcta, su trabajo como tal, creo que esto sería otra cosa. Ahora, digamos que Latinoamérica, casi todos estamos pobres, por así decirlo. Es como de la población del mundo no tan pobre, pero sí de cierta manera con muchos problemas. Aún hay grandes poblaciones que son pobres. Ajá, y que tienen, o sea, como te diré, problemas bastante serios. Creo que si podemos cambiar esa parte, la economía de Latinoamérica crecería. Como mensaje final, como ya dijimos, hay que recordar que la unión del pueblo hace la fuerza. Sí. Entonces sí, hay que valorar el poder que tenemos. No hay que dejar que nos callen. Y sobre todo, pues si tienes una opinión, dala. Y también puedes mejorar las cosas con tu voto. Muchas personas no quieren ir a votar y todo eso, pero realmente sí hace la diferencia. Sí, se hace la diferencia. Entonces, bueno, como lección de hoy es la unión hace la fuerza, como ya lo dijo Luis. Y pues espero que todos hayamos aprendido un poquito algo hoy. Sí, yo también espero eso. Bueno, con esto llegamos a la conclusión de nuestras opiniones y de aquí regresamos con la recomendación del libro de la próxima semana y leeremos un pequeño fragmento para que se interesen en la lectura. Después de temas tan polémicos, ya estamos de regreso para decirles la recomendación de la próxima semana, que serán Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Y bueno, Luis nos va a leer un pedacito para más o menos darnos una idea de lo que trata y pues interesarnos en el libro. Por entender que era vano rebelarse, luego de un desarraigo que me hiciera vivir 2 adolescencias, la que quedaba al otro lado del mar y la que aquí se había cerrado. No veía dónde hallar alguna libertad fuera del desorden de mis noches, en que todo era buen pretexto para entregarme a los más reiterados excesos. Mi alma diurna estaba vendida al contable, pensaba en burla de mí mismo. Pero el contable ignoraba que de noche yo emprendía raros viajes por los meandros de la ciudad, invisible para él, ciudad dentro de la ciudad, con moradas para olvidar el día, como el Venusberg y la casa de las constelaciones. Lindo fragmento, me gustó. Sí. Y bueno, esperemos que nos guste la lectura y que se interesen por ella para que nos sigan en el próximo podcast, en el próximo capítulo. Uh-huh. Y poderlo platicar. Y también tenemos un anuncio que darles. Me gustaría que lo dijeras tú, Luis. Bueno, sí, queríamos hablarles que desde el inicio de este podcast la muestra de personas a las que hemos llegado ha sido alta comparada a nuestras expectativas. Sí. Nosotros inicialmente creíamos que íbamos a llegar a un grupo muy reducido, pero realmente nos sentimos muy agradecidos porque hemos llegado a un público mayor. Y como sugerencia nos han pedido que llevemos este podcast a YouTube. Sí, y bastante. Hemos estado trabajando para hacer realmente esto. Sin embargo, el tiempo que hemos demorado a partir de estos más de 10 capítulos es porque hemos estado coordinando un poco para poder llevar este podcast no solamente en audio, sino también en video. Sí. Así que por ahora vamos a continuar en unos 2 capítulos más en audio, en Spotify. Pero a partir del capítulo 15, pues van a poder vernos en video, en el podcast. Entonces, a lo largo de estas 3 semanas de diferencia, más o menos vamos a ir agregando los audios de estos capítulos, de estos 14 capítulos que serían en total, en audio. Pero a partir del capítulo 15 ya sería en video. Sí. Entonces eso lo vamos a ir
coordinando porque todavía tenemos que hacer algunos ajustes, pero ya está la idea y lo vamos a hacer a partir del capítulo 15. Sí, es algo que nos tiene un poco entusiasmados, un poco nerviosos, pero bueno, esperemos ser recibidos de la misma manera que lo hemos sido con el podcast. Estamos muy contentos. La verdad les agradecemos mucho que nos estén siguiendo. Sus opiniones, sus comentarios para nosotros es importante. Ya saben que cualquier comentario que tengan lo pueden hacer a través de la página de Biblioteca Social en sus diferentes redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Entonces pues nos pueden encontrar y con gusto podemos platicarlo. Tanto Luis como yo estamos dispuestos a contestar todas sus dudas o sus sugerencias. Nos han pedido mucho que lo hagamos en YouTube, que lo hagamos en video. Es algo como muy nuevo para nosotros, pero también es algo que queremos hacer. Claro, realmente estamos emocionados con esto. Y sí, estamos un poco nerviosos, pero creo que a medida que vamos a ir avanzando vamos a sentirnos más familiarizados. Más tranquilos. Para quienes saben, este podcast se sube en la plataforma de Spotify y algunos como que le tienen cierto recelo aún. Así que por eso estamos viendo esta manera de poder incluirla en YouTube, ¿no? En YouTube. Entonces, pues a partir de este capítulo 15 van a poder vernos, van a ver la escenografía que tenemos aquí, que estamos armando, que sí, justamente nos encontramos aquí, que estamos arreglando con algunas figuras, algunos libros, algunos cómics. Algunas películas. Contenido que Marilu y yo estamos poniendo para que más o menos vean todo lo que nos gusta y todo lo que hemos leído, algunas cosas que tenemos por leer, pero que lo iremos haciendo en este podcast. Sí, pero es como dar un poquito de nuestros gustos. Claro. Y bueno, nos está costando bastante trabajo ponernos de acuerdo en algunas cosas, pero al final del día es por ustedes y para ustedes y lo hacemos con mucho gusto. La verdad es que sí, estamos muy entusiasmados, muy emocionados por mostrar este pedacito de nosotros. A lo mejor no hablamos mucho de nuestras vidas privadas y no lo haremos, pero digamos con la lectura creo que sí podríamos dar esa pequeña asomadita a lo que nos gusta. Sí, pero bueno, ya ustedes verán todo lo que tenemos aquí en el capítulo 15 del podcast. También les pedimos que compartan con sus amigos, que nos recomienden para, pues bueno, subir un poquito la audiencia y tener más sorpresas todavía para ustedes. Porque esto recién empieza, en unos capítulos vamos a ver si podemos hacer otro proyecto que también está relacionado a Biblioteca Social y Literando Podcast, porque tenemos algunos planes. Entonces necesitamos un poco más de audiencia. Ya tenemos un grupo grande, como ya dijimos, pero necesitamos un poco más para tener una muestra de más o menos con cuántas personas hacer algunas cosas. Sí, la verdad es que nos emociona mucho estos proyectos y nos encantaría que nos apoyaran y que estuvieran con nosotros como han estado en estos 2 años de Biblioteca Social. Y bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos por el apoyo, por el entusiasmo también de ustedes y nos sentimos muy contentos y queremos hacer todavía más planes para ustedes y pues también para nosotros. Bueno, esto ha sido todo por este capítulo. Esperamos que sea de su agrado y nos vemos en el siguiente capítulo de Literando Podcast. ¡Adiós!